y Came.cl, el sistema todo en uno de Chile, presentan Doble Clic. Bueno, como una estrategia que enfrenta de manera más eficaz, eficiente y articulada los desafíos de las drogas sintéticas que circulan en el país, la semana pasada el gobierno ha anunciado más de 30 acciones para enfrentar el consumo y la circulación de este tipo de estupefacientes, de las drogas sintéticas. Medidas que incluyen un fortalecimiento del monitoreo y el avance en el diseño de una plataforma de registro unificada para el seguimiento de las sustancias detectadas. Se trata de un plan de trabajo para el abordaje del fenómeno de las drogas sintéticas, el cual considera 36 medidas que se basan en dos principios fundamentales: promover el abordaje interinstitucional de los nuevos fenómenos de drogas y fortalecer los sistemas de alerta temprana frente a la aparición de nuevas sustancias y amenazas emergentes para la salud y seguridad pública. Este conjunto de medidas surgió en el marco de la realización del Comité Directivo del Sistema de Alerta Temprana de Drogas, que reúne a 16 instituciones públicas del ámbito de la reducción de la demanda y control de la oferta. Según indicaron las autoridades, actualmente el fenómeno de las drogas sintéticas presenta 4 desafíos que deben ser asumidos de manera articulada, donde se incluye el aumento y diversificación de la oferta de drogas sintéticas, ya que en los últimos años se han creado más de 1.200. Un segundo desafío es que se trata de un mercado complejo de detectar, vigilar e identificar debido a la velocidad con que evoluciona, a lo que se añade que son sustancias que generan graves problemas a la salud pública con un alto riesgo de intoxicaciones y donde además suelen existir policonsumos, es decir, mezclas con otras drogas, lo que aumenta el riesgo. Según las cifras dadas a conocer por las autoridades, fueron 148.100 personas entre 12 y 64 años las que declararon en el año 2022 haber usado alguna droga sintética alguna vez en ese último año, lo que representa al 1,2% de la población. Bueno, estrategia que, como decíamos, se ha presentado durante la semana pasada por parte de la autoridad, plantea varios desafíos, hace un diagnóstico de la situación, da cuenta del momento en que estamos viviendo sobre esta materia. Y el plan de trabajo para este abordaje del fenómeno de las drogas sintéticas se organiza en torno a 4 pilares. Uno es el fortalecimiento del monitoreo, el otro es la preparación de la red de urgencias, el otro es el fortalecimiento de los mecanismos de control y el cuarto pilar sobre el cual se sustenta este planteamiento es la gestión y la comunicación de riesgo, que es evidentemente tan importante en este y otras materias. En términos de consumo, según el último estudio de Senda, a 2022 la prevalencia anual de drogas sintéticas en Chile es del 1,2% de la población de 12 a 64 años. En Chile, desde el 2015 se han identificado 63 nuevas sustancias psicoactivas y más de 160 sustancias encontradas en Chile o en extranjero que han sido sometidas a control de acuerdo al decreto 867 de la ley 20.000 de drogas. A nivel global, como decíamos, el fenómeno de las drogas sintéticas se enfrenta a un crecimiento acelerado con la detección de más de 1.200 nuevas sustancias en la última década. Por supuesto que esto dificulta su monitoreo, plantea todo un desafío para ser eficaz en el sistema de vigilancia. Por eso es que se realiza este plan estratégico del cual profundizamos ahora, aquí en Doble Clic. Escuchas noticias en profundidad. Doble Clic en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Natalia Rifo es la directora nacional del Senda, está con nosotros aquí en el estudio. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Partamos, directora, por un poco lo último, el número, ¿no? Para luego ir al plan propiamente tal de los desafíos que se plantea. Pero decíamos en la introducción entonces que se han detectado más de 1.200 nuevas sustancias en la última década a nivel global. O sea, esto ha tenido un avance extraordinario, utilizando bien entre comillas el concepto, ¿no? Bueno, sí, la problemática mundial de las drogas sintéticas, porque esta es una problemática mundial, nos pone muchos desafíos por las características justamente de que es muy dinámico. Efectivamente, 1.200 sustancias nuevas es un número tremendamente importante, lo que dificulta, por supuesto, el seguimiento, ver qué tipo de tratamiento se necesita para determinado tipo de sustancia. Por eso nosotros hablamos del fenómeno de las drogas sintéticas y no de una droga en particular, aun cuando sabemos que hoy día tenemos el fentanilo en los países del norte, yo diría que en la región la ketamina es una sustancia que nos preocupa, pero lo importante acá es verlo como un fenómeno que es muy dinámico y que nos hace hoy día tener un plan de acción que
tiene la responsabilidad de articular estas 16 instituciones, servicios públicos para abordarlo. Y en el caso de Chile, directora, siempre por muchos años se habló en términos de las drogas en general, que como Chile que era como un lugar de paso por su posición estratégica, etcétera, para las drogas. Pero en el caso de las drogas sintéticas ha ocurrido igual el fenómeno de que el consumo también ha ido en aumento y no solamente podemos decir que esta es una vía de transporte la de Chile. La verdad que la prevalencia, tal como lo señalaban ustedes en la introducción en la nota, todavía es baja en relación, lo voy a poner en perspectiva, al alcohol, que tenemos un 1.2, drogas sintéticas, 50% alcohol, y luego viene la cocaína, la pasta base, pero que sea menor la prevalencia. Puede ser por varios factores, también puede haber un subregistro, porque es distinto que la gente, porque cuando uno mide la prevalencia es la declaración de consumo, o sea, lo que las personas dicen haber consumido una vez en la vida, o el último año, o el último mes. Por tanto, también puede haber un subregistro respecto a que las personas señalan haber consumido algún tipo de droga sintética. Eso por un lado. Pero la prevalencia baja no significa que no estemos muy atentos a los riesgos por las características de estas sustancias. Son sustancias que, como digo, son muy dinámicas. Su producción, muchas veces las personas no saben lo que están consumiendo. Y por eso es tan importante la comunicación de riesgo, que es uno de los pilares del plan, porque no saben qué es lo que es. Directora, ¿y estamos hablando del fenómeno en Chile solamente de importación de este tipo de droga o se ha detectado casos importantes de producción a nivel local? Tenemos datos de incautaciones nosotros, donde efectivamente ahí son más datos de la policía de respecto a la oferta, pero por supuesto que también hay precursores que entran al país, digamos, por distintas vías. Tenemos algunos lugares donde la policía ha encontrado especies como de cocinas, como le llaman, donde se elabora la droga. Y también tenemos unos casos menores, y que todo esto es el diagnóstico que nosotros hacemos para elaborar este plan y para fortalecer el sistema de alerta temprana, que son desviaciones de sustancias lícitas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos pone otro desafío. Muchas de estas sustancias son sustancias que se usan para las enfermedades, para la salud de las personas, como el fentanilo. El fentanilo es una sustancia que es muy útil en ciertos contextos, digamos, de enfermedad. Por tanto, es muy importante, en el fondo, equilibrar el que las personas tengan acceso, y eso es una discusión a nivel mundial, a las sustancias lícitas, pero por otro lado, que controlemos ese uso ilícito de la sustancia, que en este caso es básicamente intrahospitalario, digamos, algunos decomisos, incautaciones que se han encontrado de las policías. Ya, vamos al plan entonces. El plan parte en qué foco, para irlo de lo general a lo particular. Pues yo detallaba un poco cuáles son los 4 pilares que establece. Sí. Bueno, como tiene varias acciones, yo me gustaría como señalar algunas para que la gente pueda entender cómo sirve y cómo cuida a la ciudadanía este plan, que es lo central finalmente. Cuando hablamos del fortalecimiento del monitoreo, justamente poder tener una coordinación muy expedita entre las policías, el Instituto de Salud Pública respecto a la droga que se incauta, qué pasa con la droga que se encuentra antes de que ingrese al país en los containers, por ejemplo. El objetivo es que no ingrese, cómo incorporamos tecnología para este monitoreo y cómo le hacemos como trazabilidad desde dónde viene para poder hacer prevención y control. Ese es un elemento central. Perdón, por sí. el hecho de ser, no son cargas, por ejemplo, cuando se importan para el tráfico, en la detección, en aduana y todo aquello, ¿cuáles son tal vez los principales desafíos que plantea? Porque estoy hablando de que tal vez no son una gran cantidad en volúmenes que llamen la atención, entonces tiene que ser, la pesquisa tiene que ser mucho más selectiva. Exactamente, y por eso incorpora tecnología justamente para que las policías y quienes son los primeros respondedores, digamos, los que están en primera línea, porque no solo es la policía, sino que muchas veces el SAC también o aduana, quien puede detectar efectivamente que hay alguna sustancia ilícita que se está intentando ingresar al país. Ese como un elemento central. Respecto al segundo punto, que es cómo se fortalece la red de urgencia y los participantes de la emergencia, en el fondo. Y aquí hay varios elementos. Uno es que Salud tenga a disposición la naloxona, que es un antídoto para intoxicaciones que se usa a nivel mundial en los países donde hoy día el tema de, por ejemplo, el fentanilo es un problema de salud pública. Hoy día nosotros no lo tenemos, pero nos parece que es importante prevenir. Entonces, que los primeros respondedores puedan tener esa sustancia que, en definitiva, salva vidas.
Por otro lado, también poder tener registros a partir de la información que tiene salud de las personas que llegan intoxicadas con algún tipo de sustancia, porque a nosotros como Senda también nos da datos, digamos, antecedentes para poder hacer prevención. Bueno, fortalecer los mecanismos de control, por supuesto, y ahí hay otro tema en salud que es bien importante, como les señalaba, el tema intrahospitalario, es, por ejemplo, la receta electrónica que va a permitir controlar esta sustancia, como el fentanilo en particular, de una mejor manera, para que no tengamos desvíos desde allí. Y por último, un cuarto elemento, Ramón, que yo creo que es súper importante que la gente entienda que nosotros no podemos hacer tampoco una comunicación de riesgo universal. También entendemos que a veces cuando uno habla de una sustancia puede generar curiosidad. Entonces ahí hay que ser súper cuidadoso. Entonces nosotros como Senda ahí tenemos una labor que en el fondo es hacer comunicación de riesgo muy específica. Por ejemplo, se detecta que en X hospital hay una intoxicación o una incautación respecto a una sustancia en particular. ¿Cómo ocupamos los equipos de esa red territorial donde sabemos que hay una sustancia que está circulando para poder informar a la población de riesgo? Que no son todos. O sea, no son todos los jóvenes, no son todos los adultos. Entonces muchas veces también la droga se mueve en cierto circuito y ese es un desafío también, el último, digamos, de este plan de acción. Ahora, esto necesita una coordinación, evidentemente, ¿no? Porque una cosa es que uno pueda diseñar un plan y otra cosa es que este funcione en la práctica de acuerdo a las diferentes realidades. O sea, estoy hablando que aquí también interministerialmente cómo se trabaja aquello, especialmente en el tema de la prevención. Por ejemplo, se me está ocurriendo con el tema del Ministerio de Educación. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos en el sistema de alerta temprana al Instituto Nacional de la Juventud. Nos parece que ahí también hay una entrada comunicacional que para nosotros es importante, como por ejemplo que los jóvenes sepan que las drogas sintéticas generan un riesgo para la salud por fenómenos como el abultamiento. Voy a poner un ejemplo. A ver. Muchas veces la gente compra, las personas compran X sustancia pensando que tiene tales componentes, pero para abultarla muchas veces le echan otras sustancias que puede ser hasta fentanilo, ketamina, cafeína, y en el fondo esa es la peligrosidad. Y ahí hay una información respecto a los jóvenes, en relación a que estamos hablando de riesgo de muerte. O sea, acá no estamos haciendo prevención, pero también le estamos señalando de que hay un riesgo de muerte respecto a consumir este tipo de sustancias. Por otro lado, con educación, tenemos hartos desafíos que compartimos hoy día. Nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos un programa, el Continuo Preventivo, que está desde kinder hasta cuarto medio, donde en definitiva no necesariamente hablamos de drogas en particular, sino que vamos generando competencias interpersonales en los jóvenes para que aprendan a decir que no, para que la presión del grupo muchas veces no sea lo que los determine cierta conducta. Entonces, son varios frentes. Es que, director, eso es súper importante porque vuelvo a un poco lo que usted dijo al principio, ¿no? Que en esa comunicación de riesgo, la publicidad de la droga y especialmente en edades más tempranas puede llamar más a la inquietud. Entonces, esto es como siempre cuando uno es papá, ¿no es cierto? Y trata de enseñarle a sus hijos una cosa, hay como dos estrategias como en los extremos. Uno es el no salga, no haga esto, y el no absoluto para mantenerlos casi en una burbuja para no exponerlo. Y la otra es prepararlo sabiendo que eso va a ocurrir, que te van a ofrecer, que va a tener la oportunidad, pero conscientemente saber cuáles son los riesgos para decir que no. Exacto. Yo siempre digo que lo segundo es lo más correcto que debe hacerse porque ante la situación de hecho que vivimos uno no puede taparse los ojos y eso va a ocurrir. Por lo tanto, esa estrategia, ¿cómo se diseña desde el punto de vista de la prevención para que se haga esa dualidad, ¿no? Es súper importante. Yo creo que eso ahí uno tiene que ir equilibrando. El control parental es fundamental. O sea, el poner límites cariñosamente, donde hayan espacio de conversación también en las casas, pero también poner límites de llegada, de saber dónde está, de quiénes son los amigos, también es importante. Y ahí este programa acompaña a los niños, a las niñas y a los adolescentes durante todo el ciclo escolar, en coordinación con educación, como digo, para ir fortaleciendo autoestima, habilidades interpersonales, empatía, fortalecimiento en el fondo de las estructuras de personalidad que permitan abordar los riesgos también a los que están expuestos en la adolescencia. Nosotros sabemos que los jóvenes tienen consumos experimentales, y eso es una realidad, y no podemos taparnos los ojos. Nosotros siempre decimos, obvio que cualquier consumo
bajo los 18 años es un consumo de riesgo, siempre. Pero también entendemos que existen consumos experimentales y tenemos que avanzar para que estos consumos y acompañar no se transformen en un consumo problemático y un trastorno por consumo de droga. Entonces, esa es la tarea que hacemos en conjunto con educación, pero también con nuestros programas de parentalidad. Porque a veces uno como papá o como mamá o como persona que cuida no sabe o no tiene las herramientas. Entonces, también tenemos programas de parentalidad donde nosotros acompañamos a las familias para entregarle herramientas para ir construyendo juntos, digamos, este abordaje en el fondo a las adolescencias, pero también a lo que suponen los riesgos de temas como este, que son las drogas sintéticas. ¿Y existe desde ese punto de vista la detección de un comportamiento, una devaluación de la población tal vez sujeta más a riesgo de esta situación de la poca percepción de riesgo del consumo de este tipo de drogas sintéticas? Lo digo porque mucho relacionado con eventos, espectáculos, música de cual o cual tipo, para no hacer una estigmatización de una en particular. No, es que eso funciona mejor con este estímulo, ¿no? Y uno sabe que en ciertos ámbitos se mueven cierto tipo de drogas sintéticas que están que es como el sinónimo relacionado con esto. Sí, bueno, y ahí es bien relevante lo que señale, porque cuando yo hablo de población de riesgo, justamente me refiero a eso también. O sea, nosotros sabemos que hay cierta industria del ocio también que a veces está vinculada con algún tipo de consumo. Y ahí es importante como tener esa información. En general, la percepción de riesgo es un elemento, bueno, por supuesto, muy importante cuando uno decide o no consumir algún tipo de sustancia. En general se ha mantenido estable a lo largo, digamos, de estos años. Tenemos un aumento en la percepción de riesgo, por ejemplo, que nos parece interesante respecto al alcohol, en el caso de los adolescentes, donde 5 más tragos de alcohol por ocasión, digamos, es considerado obviamente un alto riesgo. Entonces, ahí nosotros también tenemos que ir incorporando también otros elementos que están vinculados a la prevención ambiental, como se llama, que en el fondo son restricciones normativas que permiten que la comunidad se haga cargo también de prevenir. Voy a poner algunos ejemplos. El tabaco. Cuando uno ve qué pasó con la prevención ambiental, en el fondo con las restricciones, no vender cigarrillos a más de 100 metros en un colegio, no fumar en espacios cerrados, en fin, ha disminuido la curva en estos últimos 15 años, impresionante, o sea, cómo ha ido bajando el consumo. Hoy día tenemos una ley de alcoholes, por ejemplo, que tiene algunas restricciones. El 2025, por ejemplo, se empieza a incorporar no se puede tener publicidad de alcoholes en eventos deportivos, por ejemplo, y una serie de otras cosas que nos van a permitir, en el fondo, ir como resguardando a la población. Y yo creo que esas son cosas que, en el fondo, van haciendo prevención para tener acceso. Siempre nosotros hacemos un mensaje, por ejemplo, a los dueños de los locales, botillerías, respecto a cómo cuidamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Un menor de 18 años no debiese estar ingresando a algún tipo de local donde pudiera haber sustancias efectivamente que pudieran dañar su salud. Estamos pensando en menores de edad, y en los mayores efectivamente nosotros tenemos la responsabilidad hoy día, a través de este sistema de alerta temprana, de ir viendo qué drogas están circulando y comunicar los riesgos a la población. Directora, ¿y esta estrategia mezcla en alguna parte, en este sentido, lo que podría ser el trabajo con salud en otro ámbito? Me refiero a ciertas drogas que se utilizan pensando como comillas, lo voy a decir como con 5 comillas, ¿no? Como de algún tipo terapéutico, de beneficio en la salud. Estoy pensando, por ejemplo, todo esto que ha salido y que hemos informado muchas veces de algún tipo de medicamentos que se utilizan para bajar de peso, por ejemplo, ¿no? O para controlar la ansiedad, pero que una mezcla rara, pensada de otra manera y para otros fines, bueno, provoca consecuencias que estamos hablando más o menos de lo mismo. Bueno, nosotros hemos estado trabajando, nosotros somos parte de la red de atención con nuestros más de 500 centros que tenemos de tratamiento, pero hemos estado trabajando con salud, por cierto, este tema lo hemos conversado con el colegio médico, los medicamentos sin receta médica. Nosotros es una preocupación que tenemos porque el último estudio de población escolar, la única cifra que no bajó fue el uso de medicamentos sin receta médica en niños, niñas y adolescentes. Así, Sí, porque bueno,
siempre yo hago el paréntesis también, la comilla, de que este estudio se tomó parte en pandemia, por tanto había una serie de elementos que hacían que bajara el consumo porque había mayor control parental, menos oferta, porque parte estaban en confinamiento, pero lo único que no bajó es los medicamentos sin receta médica. Entonces yo creo que ahí también es un llamado a los adultos, porque además cuando uno hacía el Zoom y le preguntaba de dónde lo obtenían, de los adultos, de su entorno. Entonces la automedicación, el si a mí me sirve porque tengo un trastorno del ánimo o una depresión, en fin, a lo mejor te puede servir a ti. Eso no puede ser. O sea, es súper importante acá también señalar que los medicamentos no son inocuos, que tienen que ser recetados por un médico, y eso también es algo que se relaciona con la salud mental. Hoy día hay una mirada también respecto a que aumentaron las problemáticas de salud mental en la pandemia y pospandemia, lo que a nosotros nos hace tener la hipótesis de que eso también tiene que ver con el mayor consumo y la estabilización de este consumo y no la baja. Entonces también la tarea con los padres, también nosotros vamos incorporando elementos que tienen que ver con esa responsabilidad. Lo dijo usted al pasar, ¿no? Dentro de las descripciones y el diagnóstico que se realizaba al principio en la elaboración de este plan estratégico, ¿no? Y uno de solo escucharlo lo remite de inmediato a las imágenes que ve y los reportajes que uno mismo en la televisión ha mostrado respecto de la acción del fentanilo, de la droga zombie, como se le llama. ¿Cuál es la realidad de la situación del fentanilo aquí en nuestro país? Porque también nos ha tocado informar de venta, de salida desde locales, desde establecimientos de salud, algunos funcionarios que la han robado para venderla, y entonces eso preocupa muchísimo. Sí, bueno, y por eso este sistema de alerta temprana aborda esos temas con, por ejemplo, la receta electrónica y un libro electrónico respecto a lo que sale y entra de medicamentos de alta peligrosidad como el fentanilo con salud. Eso está en el plan, ya se está comenzando a implementar. Las cifras de prevalencia siguen siendo bajas, yo vuelvo con eso, pero eso no significa que no sea un tremendo riesgo también, porque esto tiene características particulares. Es que lo que pasa es que esta droga en particular, los efectos que provoca son tan visibles, claro, y la imagen es tan potente que uno queda pero tremendamente impactado. Por supuesto, y por eso hay que tomárselo muy en serio, y aun cuando la prevalencia sea baja, nosotros estamos muy atentos, y cuando uno ve que hay incautaciones, que efectivamente empieza a aparecer, es porque creemos que podría estar circulando, pero todavía es menor en Chile. Yeah. Ahora, esto es un tema es global. Yo vengo llegando de la reunión de la OEA de drogas, de la CICAD, que se hace todos los años, y el tema fue las drogas sintéticas. O sea, entre los países de la región, de Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá, lo que conversamos durante esos días fue justamente cómo abordamos de forma conjunta. Porque voy a poner un ejemplo. La ketamina. La ketamina en Chile es una sustancia controlada. O sea, está controlada por el decreto 867, que es el decreto que va controlando las sustancias que tienen peligrosidad y que nosotros la vamos incorporando en este decreto en el Ministerio del Interior y que permite tener sanciones mayores, mayor control, en fin. Pero en Perú, por ejemplo, no es una sustancia controlada. Entonces, eso provoca efectivamente que en la frontera vamos a tener mayor riesgo de que la gente pueda entrar con esa droga. Hoy día en Chile nosotros estamos con las policías, digamos, en labor de ello, las veterinarias, porque la ketamina es principalmente de uso veterinario, es la que se han encontrado en algunas incautaciones. Eso es lo que le echan al famoso TUSI, que es eso u otras cosas más. Entonces hoy día justamente es un tema de la región, de los países de la región, pero también de articulación de estas 16 instituciones, que es clave la articulación. O sea, necesitamos tener información lo más en tiempo real posible para poder cuidar a la población. Eso es lo principal. Interesante eso, y esas coordinaciones internacionales, ¿qué tan efectivas pueden ser o qué tan rápidas pueden ser para tener como una, no digo una legislación en común, pero sí un trabajo en conjunto que permita no esta dualidad rara, porque esté controlada acá, pero no en la frontera, con los problemas que tenemos en nuestra frontera, uno sabe que entonces ahí hay un riesgo eventual muy alto. Exacto. Yo creo que funciona efectivamente alianza global, por ejemplo, para la amenaza de las drogas sintéticas, que es algo que se conformó en la región. Tiene algunos programas vinculados a Naciones Unidas y también a la OEA, por ejemplo, de los contenedores, de cómo se hace la revisión de los contenedores en los puertos respecto a poder detectar cierto tipo de drogas. O sea,
Creo que es fundamental tener una coordinación y se está haciendo. O sea, nosotros desde la prevención y la disminución de la demanda, pero también el SAT que dirige Senda, digamos que coordina, también está mirando, como se ve y se observa en estos pilares del plan de trabajo, también los temas de oferta, porque finalmente van conversando y tenemos que estar súper atentos a qué está pasando con la oferta y digamos, los decomisos y la circulación de estas drogas para hacer prevención también como corresponde. En algún momento usted señaló algo respecto también de la respuesta rápida ante la urgencia y nombró esta sustancia que es el medicamento que es la naloxona, no sé, naloxona, siempre Sí. lo digo al revés, le digo naxolona, no, pues, naloxona, ahí un poco la dislexia me juega la mala pasada. Naloxona. Este es un medicamento que revierte los efectos que tienen los opioides, ¿no es cierto? Sí, en particular el fentanilo. El sí, fentanilo. sí. La disponibilidad de esto, ¿por qué se pone acento en aquello? ¿Porque es muy baja? Bueno, lo que pasa es que en otros países donde vemos que es un problema de salud pública, está incluso en acceso en lugares públicos, en algunos lugares, porque claro, no estaba tan, digamos, en el escenario de la atención de urgencia este elemento, porque no es solo además las personas que llegan intoxicadas, muchas veces los primeros, las personas que pueden encontrar esta droga, que pueden estar como expuestos también, pueden verse contaminados y también es un elemento que hay que tener a considerar. Por tanto, tiene que haber capacitaciones en torno al uso de este medicamento y ahí Salud tiene muy claro y lo está realizando ya efectivamente que tenemos que tener una respuesta para estar preparados. Porque como decimos, acá estamos hablando de vidas, estamos hablando de salud pública y creemos que en ese sentido es muy importante tener esto aun cuando la prevalencia todavía sea baja en nuestro país. Bueno, el plan de acción contra las drogas sintéticas, entonces presentada la semana pasada, hemos querido hacer una profundización un poquito más larga en aquello y el plan en general está disponible, ¿no es verdad?, para su revisión, ¿no? Ahí se lo dejo. Y aquí me deja también la Sí. directora, nos deja aquí el plan Ahí está el completo del detalle. trabajo, el detalle. Sí. ¿Dónde lo puede encontrar la población? En la página nuestra de Senda, www.senda.gov.cl, ¿Ya? ahí lo puede encontrar. Nosotros hicimos el lanzamiento con el subsecretario Cordero y varios subsecretarios de redes asistenciales, subsecretaria de Prevención del Delito y todas las instituciones. Lo lanzamos la semana pasada, ya lo llevamos trabajando hace más de un año. Y también contar que los sistemas de alerta temprana, que es el SAT, existen en la mayoría de los países y ahora pudimos también presentar esto cuando estuvimos en la reunión de la OEA-CICAD y la verdad es que es muy bien visto los avances que ha tenido Chile en esta materia. Muy bien. Una última cosa de la actualidad, a lo mejor, porque ahora con la ley de presupuestos estuvo la discusión y hay un debate allí abierto respecto de los test de droga, incluso la autoridad, y ya está la primera autoridad del presidente de la República, colocarlo en el presupuesto y todo aquello. ¿Cómo se discute eso a nivel de las autoridades? Porque eso se transforma también, tiene otra mirada, que una mirada política, pero desde el punto de vista de la comunicación de riesgo también y de la señal que se le manda a la ciudadanía respecto de estar preocupado de aquello y colocarlo hasta en el presupuesto de la nación. Bueno, esa es una discusión, tal como lo han señalado los ministros, que debiese darse en el ámbito legislativo. Hoy día existe, sí, el decreto 1215 que de hecho nosotros somos los encargados de realizar las licitaciones para que un laboratorio le tome los test de drogas a empleados públicos, desde los subsecretarios hacia directores de servicios, jefes de división, y eso hoy día existe. La discusión respecto a lo otro, efectivamente, es una discusión que tendrá que darse en el espacio legislativo donde fue señalado. Muy bien. Natalia Rifo, la directora del Senda, con nosotros esta mañana aquí en Doble Clic. Muchísimas gracias, que tenga una buena semana. Muchas gracias, igual usted. Doble clic. Bien, la conversación con la directora nacional del Senda, le recordamos que